Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar tres maneras de aumentar el tamaño de subida de WordPress. La primera manera va a ser mediante un plugin, la segunda manera va a ser mediante el cPanel y la tercera manera va a ser añadiendo un script al editor de archivos. También les voy a enseñar una manera para aumentar el tamaño de subida de WordPress, pero en el servidor local. En este caso lo haré con XAMPP. Eso lo haré al final del video. Y ahora, ¿por qué queremos aumentar el tamaño? Miren, ahorita cuánto está mi tamaño. Por ejemplo, el tamaño de subida es, en este caso, de 50 megabytes. Ahora, si digamos yo quiero subir un archivo que exceda 50 megabytes, no voy a poder. A ustedes tal vez les salga 2 megabytes, entonces tienen 2 y tal vez quieran subir algo más pesado. Pero en este caso, si yo quiero migrar, por ejemplo, un sitio web que pese más de 50 megabytes, entonces no voy a poder. Por ejemplo, si yo añado all-in-one, que es para poder subir un sitio web, en este caso, que si supera ese sitio web más de 50, no voy a poder hacerlo. Por ejemplo, voy a hacer clic en importar. Como pueden ver, solo me permite 50. Entonces, como solo me permite 50, no voy a poder subir. Si no me creen, hacemos la prueba. Por ejemplo, este. Este pesa 414. Entonces, como pueden observar, tu archivo excede el tamaño máximo de subida para este sitio. Entonces no puedo porque pesa más de 50 megabytes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? En este caso, como les dije, hay tres maneras. Uno, mediante un plugin, que vamos a hacer eso primeramente. Vamos a añadir el plugin, que se llama Crease Máximo Upload File Size. Es este. Lo instalamos, lo activamos. Como saben, solo podía subir hasta 50, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a configuración y aquí me permite elegir. Por ejemplo, puedo subir hasta 64, 128, 256. En este caso yo quiero 2 GB. Entonces guardo cambios, como pueden observar. Ahora me voy a medios. Añado y ven, me cambió a 2 GB. Y lo mismo sucede con All-in-One Web Migration. Me subió a 2 GB. Ahora si quiero volver a importar, observan, ya me permite, pero yo no quiero. Estoy deteniendo la importación. Listo. Lo que hice fue actualizar y así para que no pueda importar. Eso sería una manera. Ahora la siguiente manera es mediante el cPanel, pero antes voy a desinstalar este plugin para que puedan observar cómo aumenta. Me voy nuevamente a plugins, hago clic en desactivar, skip y desactivar. Lo voy a borrar ya que no me sirve. Ahora si nuevamente me voy al plugin, a este plugin y hago clic en importar. Observan, nuevamente se bajó a 50 megabytes. A ustedes les deben salir 2 megabytes. Ahora, la siguiente manera es por el cPanel. En este caso, ustedes tienen que acceder a su cPanel. Yo en mi caso ya lo accedí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dirigirme a la parte que dice software y lo voy a traducir al español. Aquí donde dice software y van a ir donde dice editor ini multi php. En este caso hago clic ahí. Una vez hago clic ahí, me va a dejar seleccionar cuál ubicación. En este caso, si ustedes tienen más de un dominio o subdominios, tienen que escoger. Por ejemplo, yo quiero subir para este subdominio, que es reservas.servicioacadémico.com. Este es un subdominio. Si no saben qué es un subdominio, pueden ver el video donde explico qué es un subdominio, cómo crear el subdominio y les muestro unos ejemplos. Les voy a dejar la tarjetita aquí arriba. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el tamaño de subida de WordPress para este subdominio. Para eso entonces voy a seleccionar el subdominio, que en este caso es reservas.servicioacadémico.com y se va a desplegar estas opciones. En este caso, como pueden ver, está 50 megabytes. Lo voy a añadir a 1 giga. Ustedes lo ponen, no sé, yo lo voy a colocar 2 gigas. Y lo aplico.
Entonces, una vez haciendo eso, lo voy a guardar. Y como pueden observar, actualicé y subió a 2 gigas. Eso sería otra manera, ¿no? Esa es la segunda manera que es por cPanel. No les funciona esta manera, pero antes tienen que esperar. Por ejemplo, a veces cuando aumentan, por ejemplo, en mi caso, si digamos aumenté a 2050, a veces cuando aumentan, se toma, por ejemplo, como un minuto después de que hayan ustedes colocado aplicar. Y aquí dice, se aplicó con éxito la configuración. Esperen un minuto y vuelvan a recargar. Y si no les funciona esta manera, entonces vamos a usar esta tercera manera, que va a ser mediante código. Entonces, para eso, nuevamente me voy al cPanel. Ahora me voy al administrador de archivos. Voy donde dice public HTML. Hago doble clic. En este caso, ¿cómo se llama mi subdominio? Se llama reservas. Si de ustedes es en el dominio principal, ustedes tienen que modificar aquí, directamente aquí. Por ejemplo, si en mi caso, mi dominio principal es servicioacadémico.com. Si en mi caso quiero subir para mi dominio principal, entonces van a hacer lo mismo que voy a hacer, pero aquí, porque este es el dominio principal. Pero en mi caso, como es un subdominio y se llama reservas, voy a ir a reservas. Entonces, este es otro sitio web. Observan, tiene su htaccess, index.php y demás, ¿no? Esto, por ejemplo, lo voy a eliminar. Les voy a explicar después por qué. Esto ustedes no tienen. Eso vamos a crear. Miren, si subo uno más, aquí como pueden ver, tiene su htaccess index, pero esto es en la raíz. Este es del dominio principal. Pero en mi caso, voy a ir a reservas, porque ese es el subdominio. Si no me entienden o no me dejo explicar bien, pueden unirse al canal de Telegram y les puedo dar una clase personalizada, pero si en caso no me entienden, o pueden dejar en los comentarios qué parte no han entendido y les puedo explicar también. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como ya estoy en el subdominio, que ustedes si tienen dominio principal ya saben dónde modificar, lo que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar php.ini. Entonces, en este caso voy a crear ya que no tengo eso. Aquí ya lo tengo, lo voy a eliminar igual, porque lo creé anteriormente. Entonces lo voy a eliminar. Ya está eliminado. Entonces lo que voy a hacer va a ser crear un archivo que se va a llamar php.ini y punto. Entonces eso, lo creo y aquí está. Entonces ahorita no tiene nada, por eso está en 0 bytes. Lo voy a editar, hago clic derecho, hago clic en editar, aquí. Hago clic en editar, hago clic en editar, edit nuevamente. Voy a copiar este código que lo voy a subir en mi canal de Telegram. También los voy a dejar en el comentario. A veces cuando es algo largo no se puede dejar, pero esto como no es tan largo lo voy a dejar ahí. Pero si gustan pueden unirse al canal de Telegram, que ahí lo dejaré también. Ya, entonces, como pueden observar, con esto van a poder aumentar el tamaño de subida de WordPress. Entonces yo quiero el tamaño que sea, por ejemplo, 2000, o sea, 2 gigas. Este va a ser el tamaño máximo, entonces lo coloco 2 gigas, el límite de memoria nuevamente 2 gigas o un 2 más. Ahora hago clic en guardar. Ahora nuevamente vuelvo al panel de control y como pueden observar me sale 50. ¿Y por qué no ha funcionado? Se preguntarán por qué no ha funcionado. Si ustedes, si lo aumenté, ¿por qué no ha funcionado? Se estarán preguntando. Esto tal vez a ustedes les funcionó, ¿no? Pero si en caso no les funciona como a mí, esto es porque el proveedor de alojamiento ha bloqueado la configuración global de PHP. Entonces el archivo php.ini no va a funcionar. Pero de seguro configuró para que funcione con archivos user.ini, que es otro. Entonces esto si les funcionó a ustedes está bien, pero si no les funcionó, les voy a mostrar la otra manera, la que pueden usar. Entonces ahora lo que voy a hacer es nuevamente ir al cPanel o a la parte de administrar archivos. Esto como no me sirve lo salgo, ¿no? Y aquí php.ini no me sirve, lo elimino. Entonces lo elimino y ahora voy a crear otro archivo. Este lo voy a llamar
.user.ini. Lo guardo. Aquí está. Lo edito. Y hacemos lo mismo. Voy a copiar el mismo código. El mismo código lo voy a subir a 2 GB. 20. Un 20 más y aquí un 2. Ya. Entonces va a ser de 2 GB. Lo guardo. Vuelvo nuevamente a mi panel de control. Lo actualizo. Y como pueden observar, 2 GB. Entonces, esta sería la otra manera. Con esto yo creo que les ha debido funcionar. Les estoy enseñando 3 maneras. En sí serían 4, porque si no les da el php.ini porque su proveedor lo ha bloqueado, entonces con .user.ini de seguro les va a funcionar. Hasta ahí ya. Ahora, como les dije, les voy a enseñar también para local. De seguro también muchos de aquí o muchos de ustedes tal vez quieran para el servidor local. Entonces, con el servidor local, lo que vamos a hacer es modificar el htaccess. Para eso va a ser otro código, ¿no? Entonces, en mi caso, aquí me creé un testing. No, es local testing. Ese es el nombre local de la carpeta que me creé, que se llama testing. Y en esa carpeta están todos los archivos para que funcione WordPress. Entonces, en este caso, iré a wp-admin y de la misma manera voy a plugins y voy a añadir uno nuevo. Ahora, all-in-one. Lo instalo. Esperemos a que cargue. Lo activo. Y una vez activo, ahora me dirigiré a importar. Como pueden ver, está en 40 megabytes. 40. Y ustedes, como saben, hay sitios que pesan 500, 1 gigas a 2 gigas, entonces esto no me sirve. Entonces, ¿cómo voy a aumentar? Porque aquí no hay cPanel, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ir a la carpeta C, a XAMPP, que en este caso es el servidor. Voy a htdocs, me dirijo donde lo cree, ¿no? En este caso se llama testing. Entonces buscaré testing, aquí está. Hago clic y hago clic en htaccess. Lo abro y voy a pegar este otro código. Esto sí lo voy a dejar en mi canal de Telegram porque en los comentarios no me va a alcanzar. Así que les voy a dejar el nombre del canal también en los comentarios para que puedan unirse. Entonces van a hacer clic en Rewrite Rule antes de if module. Ahí van a hacer clic y van a pegar este código. Como pueden ver, en este caso el tamaño máximo de subida va a ser 4000, pero yo le estoy colocando 2 GB. Ustedes pueden colocarlo más. En este caso es si ustedes trabajan localmente. Entonces lo voy a guardar. Y ahora voy a volver nuevamente. De 40 megas subió a 2 GB. ¿Observaron? Y bueno, hasta aquí sería todo. Espero que les haya gustado. Si en caso les haya gustado, por favor, pueden regalarme un like. Y si no me entendieron alguna parte, pueden dejar en los comentarios o pueden unirse al canal de Telegram o al grupo de Telegram también, porque hay un grupo. Y sin más, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.